Buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de Toque Final. Agradecer a Carlos Tomás del Pozo, que la semana pasada nos estuvo sustituyendo aquí en Toque Final, mientras asistíamos nosotros a la edición número 43 de Fitur en España. Señores, estamos en la conmemoración del 210 aniversario del natalicio del padre de la patria, Juan Pablo Duarte. La conmemoración fue el pasado jueves, pero el festejo, el feriado, pues se ha movido para lunes. Entonces, es importante que tomemos en cuenta algunas cosas en relación con el padre de la patria. Hoy es un consenso, hoy no hay discusión de que Juan Pablo Duarte es el padre de la patria. Pero en el momento en el que Duarte actuó, eso no era así, eso no estaba tan claro. Incluso quienes suscribían las posiciones de Duarte eran minoría, no había una representación de la mayoría de lo que pudiera denominarse el pueblo dominicano. Para procurar la separación de Haití, en la República Dominicana, en la parte oriental de la isla de Santo Domingo, se articularon por lo menos 4 organizaciones. Una de ellas fue la Trinitaria. La Trinitaria abogaba por la independencia, pues sin afiliación a ninguna otra potencia. Y habían otros 3 partidos que abogaban por la separación de Haití y la búsqueda de un protectorado, ya sea con España, ya sea con Inglaterra, ya sea con Francia. Entonces, los afrancesados tenían programada una proclama de separación. Los duartistas conocen de los planes de los afrancesados y tratan de adelantarse para llevar ellos la proclama y poder entonces trazar el rumbo que tomaría la nueva república. Entonces resulta que los trinitarios o los duartistas o los colombianos, como se le llamaba entonces, no tenían la fuerza para llevar ese movimiento por sí solo. Y tuvieron que articular alianzas, pero esas alianzas fueron afectadas porque el líder del movimiento, el patricio Juan Pablo Duarte, tiene que ausentarse, porque Haití descubre que están los aprestos para la independencia o para la separación, y su presidente, Charles Gerard Rivière, viene directamente a esta parte de la isla a perseguir pues a los que estaban en esa conspiración. Y el patricio Juan Pablo Duarte tuvo que salir huyendo hacia San Tomás. ¿Qué ocurre? Que cuando Duarte sale, ahí mismo la Trinitaria queda dividida en 2 corrientes. Una que abogaba por continuar todo el proceso de la lucha por la separación sin buscar alianza, y otra que entendía que sin alianza no era posible lograr la separación. Y es verdad que no era posible lograrla sin alianza porque los trinitarios no tenían la fuerza para lograrlo. Entonces, Ramón Matías Mella encabeza a los que entendían que había que buscar alianza. Francisco Rosario Sánchez a los que entendían que no había que buscar alianza.
Pero resulta que Sánchez, los que entienden que no había que buscar alianza, estaban contando con unos recursos que les iba a facilitar Venezuela, que le iba a dar apoyo para pertrechos militares. Y el patricio Juan Pablo Duarte estaba gestionando ese apoyo por parte del gobierno venezolano. Pero a la hora de la hora, Venezuela le negó a Duarte el apoyo que le había pues prometido. Y Duarte, que estaba comprometido, que sentía que no podía decir que no había conseguido ese apoyo, porque eso iba a desmoralizar el movimiento, apeló a una medida prácticamente desesperada, que fue a la de escribirle a su familia para que vendieran todos los bienes y lo pusieran al servicio del movimiento de la independencia, que él se comprometía que cuando se lograra la independencia iba a trabajar para recuperar el patrimonio familiar. Entonces, esos recursos no están esos recursos, más razón para buscar alianza, porque como quiera los afrancesados iban a hacer su proclamación, los trinitarios entonces insistían en que tenían que adelantarse y iban a hacer un movimiento en enero, no pudieron hacerlo porque no tenían todavía el apoyo de los mellos del Ceibo, de Ramón y de Pedro Santana, y hubo que esperar hasta que los mellos se decidieran a apoyar el proyecto de independencia. Cuando ya se dan cuenta que Santana ha decidido apoyar y que sale desde el Ceibo con sus tropas, para apoyar el movimiento de la separación, entonces se hace la proclama del 27 de febrero de 1844. Pero hay otro efecto de la salida del patricio. Ya dijimos que el primero fue el de la división de la Trinitaria. Pero ¿qué pasó? Que esa división evolucionó. Entonces, el sector que encabezaba Mella, ese sector se sintió más cercano a Santana, porque entendía que era la mano fuerte que podía preservar la independencia. Y Mella se alió con Santana. Y puede decirse que él y sus seguidores evolucionaron hacia el santanismo. Pero la mayoría de los jóvenes que estaban con Duarte siguieron a Sánchez y ellos entonces evolucionaron hacia el baecismo. De manera que cuando el patricio regresa al país, que lo hizo por Santiago, ya en la etapa, cuando regresa por segunda vez, porque él después de la proclamación de la independencia estuvo en la República Dominicana y después tuvo que irse, cuando regresa por tercera vez, que lo hace por Santiago, por la situación esta que se está dando de la guerra de la restauración, fue ignorado, no fue realmente tratado con una figura, con el peso que tenía, porque lamentablemente ya políticamente su lugar había sido copado coyunturalmente. Lo que no fue copado coyunturalmente fue su gloria histórica, que con el tiempo se fue reivindicando, aunque en principio solo se entendía que había un padre de la patria, que era Francisco Rosario Sánchez. Posteriormente, pues la figura de Duarte fue emergiendo y en la época de Lili se estableció esta trinitaria de los tres padres de la patria, que incluía al patricio con mucha justicia y lo incluía en primer lugar, y entonces declaraba también como padre de la patria a Sánchez y a Mella. Entonces, señores, estamos en esta conmemoración, por eso quisimos hacer este breve recuento histórico. Una pausa, al regreso, ¿cuáles fueron los temas, los 10 temas
más importantes de esta semana. Adelante. Bueno, el dominicano, por más pobre que sea, es muy apegado a la familia, muy apegado a la familia. Entonces, este caso de esta recién nacida que fue raptada en la maternidad de Los Minas, San Lorenzo de los Minas, aunque es una familia de Santo Domingo Norte, pues levantó a esa familia, la levantó a reclamar. Las autoridades se movieron rápido, se hicieron todas las indagatorias correspondientes, afortunadamente se localizó la niña con vida y a la mujer que la había raptado, que hasta ahora parece ser la historia de una madre frustrada por la pérdida de un embarazo, que quería sustituirlo a como diera lugar, sin importarle que dejaba un profundo vacío en otra madre. Y entonces ahí hay situaciones que apenan mucho, pero qué bueno que esto tuvo un final feliz para la familia de esta recién nacida, que ojalá pues crezca en salud, rodeada del amor de su familia y que pueda alcanzar una buena educación. Vamos, señores, a presentar de inmediato cuáles fueron los temas más importantes de esta semana. Adelante. La Policía Nacional informó que encontró sana y salva la niña recién nacida que fue raptada el pasado sábado de la maternidad San Lorenzo de los Minas en Santo Domingo Este. El hecho pasó de acuerdo con informaciones cuando una mujer, vestida supuestamente de enfermera, entró a la sala donde se encontraban varias madres con sus bebés y comenzó a medir la temperatura, alegando que la niña sustraída presentaba fiebre. Con relación al caso, oficiales de la DICRIN entrevistaron a más de 10 personas en busca de información que permitió localizar y rescatar a la niña y devolverla a los brazos de su madre. La mujer que robó la bebé de la maternidad fingió que estaba embarazada. Después de sustraer la niña dentro de un bulto, la mujer tomó un taxi de 7 que habían estacionado a esa hora de la madrugada frente al centro hospitalario y se dirigió a un barrio de la capital donde tiene un marido. Allí hizo la primera escala, luego se trasladó hasta su casa en la calle principal de la comunidad Castillo Cerrejón, Nagua, provincia María Trinidad Sánchez, donde tiene otro marido. Pamela Rosario Suárez está presa en el destacamento Felicidad en el sector de Los Minas y dijo que va a revelar muchas cosas, muchos detalles. La tarde del pasado lunes, el Poder Ejecutivo, mediante el decreto número 15-23, realizó varios cambios y designaciones en el tren gubernamental. En la disposición presidencial designó en el artículo 1 a Catalino Correa Iciano como director general de la Administradora de Subsidios Sociales ADES, mientras Félix Antonio Santana García fue nombrado como Contralor General de la República y se deroga el artículo 20 del decreto número 329-20 del 16 de agosto de 2020. Asimismo, en su artículo 5, el decreto establece la designación de Rómulo Victirbio Francisco Arias como Director General de Contabilidad Gubernamental. El artículo 6 dispone que Digna Reynoso queda designada Directora General de la Dirección General de Pasaportes y en el número 7 se designa a Néstor Julio Cruz Pichardo, Cónsul General de la República Dominicana en Panamá. En su artículo 9 dispone la designación de Pedro Antonio Quesada Cepeda, Rector del Instituto Técnico Superior Comunitario de San Luis, ITSC. En tanto, Roberto Ángel Salcedo Sanz queda designado Director General de la Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia de la República PROPEP.
el artículo 16 establece que queda derogado el artículo 2 del decreto 389-20 del 24 de agosto de 2020 ante la renuncia de José Leonel Cabrera a la condición de director general de la Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia de la República, PROPEP. Asimismo, Magalis Tabar Mansur queda designada gobernadora civil de la provincia El Ceibo y Genara González Marmolejos queda designada gobernadora civil de la provincia Barahona. El decreto presidencial establece en su artículo 21 que Adela Mercedes Tejada Gil queda designada gobernadora civil de la provincia Monseñor Noel, en adición a sus funciones de gobernadora, queda designada como presidenta interina de la Comisión Ejecutiva del Consejo para el Desarrollo de la provincia Monseñor Noel. Asimismo, mediante el decreto se designa Manuel Hipócrates Conde Cabrera como miembro del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad. Del mismo modo, José Pedro Díaz González queda designado miembro del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad. Ha causado preocupación en el país el hecho de que el avión en que se transportaba el presidente Luis Abinader y la comitiva que se dirigía a la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos CELAC en Argentina sufrió un inconveniente eléctrico no de alto riesgo, lo que provocó que el mandatario cambiara de aeronave porque, como se recuerda, ya ha ocurrido en otras ocasiones. De acuerdo a la información, la falla técnica se debió a un cortocircuito en uno de los tomacorrientes del área de pasajeros que, pese a que no representaba ningún riesgo a la aeronave, se activó el protocolo de volver a tierra. Abinader y acompañantes salieron del aeropuerto de San Isidro en avión de matrícula estadounidense. A los 17 minutos de estar en el aire, el piloto se percató de un inconveniente eléctrico y se devolvió nueva vez hasta la base aérea de San Isidro. Al aterrizar en San Isidro, el mandatario y la tripulación tomaron un helicóptero hasta el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, desde donde salieron con destino a Argentina. El mandatario estaba acompañado por José Ignacio Paliz, el vicecanciller Rubén Sillier, sus asistentes Mercedes Pichardo y Elin Beltrán, y el director del Cuerpo de Seguridad Presidencial, general Jimmy García. Luego de sufrir el desperfecto, la aeronave se devolvió y aterrizó sin inconvenientes. La séptima cumbre de jefas y jefes de Estado de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños CELAC se celebró en Buenos Aires, Argentina, a donde asistieron los presidentes y representantes de las 33 naciones que conforman el foro. Entre los principales puntos que formaron parte del temario se destacan la consolidación de la región como un espacio de unidad en la diversidad y su integración con mayores niveles de inclusión y desarrollo. La oportunidad de unir a la región es un imperativo, dijo el mandatario argentino Alberto Fernández al dar por iniciada la cumbre. Advirtió que la democracia está en peligro por una derecha recalcitrante y fascista. Por primera vez participaron presidentes y representantes de los 33 países que integran la CELAC, el regreso de Brasil con el protagonismo de Lula y la ausencia de Nicolás Maduro. El presidente de San Vicente y las Granadinas, Rafael Ebrard González, será el reemplazante de Alberto Fernández como presidente pro tempore de la CELAC. En tanto, el presidente Luis Abinader planteó que la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños CELAC tiene la responsabilidad de defender la soberanía de los pueblos y promover la integración regional basada en principios y valores. Al hablar en la séptima cumbre de la CELAC, Abinader dijo además que gobiernos y pueblos latinoamericanos están obligados a defender los espacios democráticos alcanzados en los últimos años en la región. En ese orden, el mandatario dominicano dijo que urgimos a que empiece a operar formalmente el Comité de Sanciones establecido en las resoluciones 2645 y 2653 del Consejo de Seguridad de la ONU, para que las medidas que unilateralmente han tomado algunos estados puedan estar respaldadas por el marco vinculante del derecho internacional. Resaltó también que estas acciones han sido los primeros pasos para ayudar a las autoridades haitianas a restaurar el orden en su país. Sin embargo, agregó que aún no se ha respondido al llamado del gobierno para crear una fuerza militar robusta que permita a la Policía Nacional Haitiana enfrentar en mejores condiciones a las organizaciones criminales que hoy día controlan entre un 60 y un 70% de Puerto Príncipe y que siembran la inseguridad y el desasosiego de un pueblo que reclama el derecho de vivir en paz. Sin esa ayuda, podemos estar seguros de que seguiremos lamentándonos de los sufrimientos que aquejan a Haití, sentenció Abinader. Además, dijo que la República Dominicana seguirá ofreciendo al pueblo haitiano todo el apoyo que esté a nuestro alcance, pero reiteró que no está en nuestras manos la solución a tan grave problema. Según los balances que ha hecho el Ministerio de Turismo sobre la participación de la República Dominicana
en las dos últimas ediciones de la Feria Internacional de Turismo Fitur de Madrid. En esta de 2023, el país superó las inversiones comprometidas. Durante una rueda de prensa celebrada el pasado viernes en el exclusivo y lujoso Real Casino de Madrid, el ministro de Turismo David Collado anunció que la nación logró compromisos de inversiones por 3.645 millones de dólares. La cifra supera la del año pasado, estimada en unos 2.000 millones de dólares. En la Feria Fitur 2023 participaron 131 países, entre los que República Dominicana buscó destacarse con un stand que evocaba la cultura y sus lugares turísticos emblemáticos, mezclado con tecnología de imágenes a través de un juego de pantallas inmersivas. Quisqueya recibió más de 8 millones de visitantes en 2022 por vía aérea y de cruceros, de acuerdo a las cifras oficiales, logrando una recuperación postpandémica importante para su economía. Solo en la edición del presente año, el Ministerio de Turismo dijo que se arribaron a 11 acuerdos, entre los que destacan la instalación del Sports Trader Resort en Punta Cana, con inversión de 50 millones de dólares ya abierto. Asimismo, el Fondo Pioneer anunció inversiones por 2.000 millones de dólares en Macao. También comenzará de inmediato con 250 millones de dólares y por primera vez la República Dominicana tendrá un hotel Ritz-Carlton todo incluido. La familia española Martinón anunció inversiones por 90 millones de dólares para un hotel Hyatt en la avenida Winston Churchill, esquina Paseo de los Locutores en el Distrito Nacional. Además, 50 millones de dólares en la remodelación de uno de sus hoteles en Punta Cana, Bávaro. De igual forma, Grupo Fuertes de España presentó su proyecto y firmó un préstamo por 325 millones de dólares y anunció inversiones con Hotel Hyatt de unas 1.000 habitaciones en Miches. Así también, la familia Cisneros comunicó que el Hotel Four Seasons será realidad en Miches con una inversión de 200 millones de dólares. República Dominicana recibió remesas por valor de 9.856.5 millones de dólares durante 2022, un 84.4% de las cuales se envió desde Estados Unidos, informó el Banco Central en un comunicado. En diciembre, la llegada de dinero procedente del exterior sumó 944.2 millones de dólares, cifra que supone un incremento de 0.4% con respecto al mismo mes de 2021 y un 43.8% respecto a 2019, además de representar un aumento frente al valor promedio en el mismo mes para el periodo prepandemia 2015-2019, que fue de 563.1 millones. Este resultado es el tercer aumento interanual registrado desde el pasado mes de octubre y reafirma el establecimiento del nuevo nivel de flujos de remesas mensuales por encima de 800 millones de dólares, recursos que tienen un efecto multiplicador sobre el consumo, la inversión y el financiamiento de los sectores más vulnerables, al igual que durante el resto de meses Estados Unidos lideró el envío de remesas, que sumaron un monto de 671,2 millones de dólares, mientras que desde España se recibieron 53.1 millones, un 6.6% del total, siendo este el segundo país en cuanto a total de residentes de la diáspora dominicana en el exterior. Le siguen Haití e Italia con 1.3% y un 0.9% de los flujos recibidos respectivamente, y el resto de remesas procedió de Suiza, Canadá y Panamá, entre otros. Con un llamado a la población de extremar los cuidados preventivos ante los brotes de cólera que se han detectado en el país, con la confirmación de 31 casos positivos, el Ministerio de Salud Pública dio inicio a una campaña nacional de promoción contra la enfermedad diarreica. La campaña orienta sobre la necesidad de que las personas consuman agua potable segura, lavado de manos e higiene en el manejo de alimentos. En su lanzamiento incluyó la entrega de un kit que contiene cloro, goteros, jabón de cuava y brochure informativo con los instructivos de cómo potabilizar el agua correctamente. Con la confirmación de 6 nuevos casos positivos de cólera, el país elevó a 31 los casos confirmados mediante pruebas de laboratorio, captados la mayoría de ellos en diferentes sectores de la capital, entre ellos La Sursa y Villa Liberación en Santo Domingo Este. Los 6 nuevos casos corresponden a 2 dominicanos, un hombre y una mujer de 56 y 37 años respectivamente, residentes en Villa Liberación y Los Solares del Almirante. Los 4 casos restantes son importados. Corresponden a pacientes de nacionalidad haitiana, 2 masculinos de 47 y 31 años y 2 femeninas de 72 y 9 años. El Ministerio de Salud informó que se mantiene la vigilancia activa para detectar nuevos casos en los barrios donde se ha detectado brotes de la enfermedad aguda causada por la ingestión de alimentos o agua contaminada con el bacilo Vibrio cholerae y provoca diarrea abundante y deshidratación severa. Entre sus principales síntomas también puede producir convulsiones o shock. Gran indignación ha provocado la acción de una pastora en una iglesia adventista
quien martilló y quemó la figura de la Virgen de la Altagracia el mismo día de su celebración el pasado sábado 21 de enero en la Basílica de Higüey. La acción, que fue reprochada por los creyentes de la fe católica y devotos de la Virgen de la Altagracia, madre protectora y espiritual del pueblo dominicano, fue realizada por la pastora Belkis Castillo del Centro Cristiano Evangélico Emaús. Tras este hecho, los feligreses católicos han expresado su desacuerdo, ya que consideran que cada persona debe respetar la religión de cada quien. En el video que circula en las redes sociales, se le escucha decir a la pastora, quien tiene la estatuilla de la Virgen en las manos: hoy vengo a romper esto, soy libre por la sangre de Cristo, pero ¿sabe por qué lo vengo a romper? Para que personas sean libres. Al menos 10 personas murieron y otras 10 resultaron heridas en el tiroteo que se produjo en un estudio de baile de Monterey Park, a unos 13 kilómetros al este de Los Ángeles, según el balance del Departamento de la Policía. La policía confirmó la muerte del hombre sospechoso de matar a las 11 personas en un estudio de baile en la ciudad californiana de Monterey Park. El sospechoso se llamaba Hu Can Tran, un hombre asiático de 72 años. Tran se suicidó con una pistola cuando la policía se acercó a la camioneta que conducía, la cual fue ubicada a unos 30 kilómetros de donde se produjo el ataque. En tanto, un hombre armado mató al menos a 7 personas en 2 ataques en California el pasado lunes, solo 2 días después de que un tiroteo cobrara 11 vidas en un popular salón de baile en ese mismo estado de Estados Unidos. Los ataques del lunes ocurrieron en 2 lugares separados en la ciudad costera de Half Moon Bay, unos 50 kilómetros al sur de San Francisco, y todas las víctimas eran trabajadores agrícolas de origen chino. El sospechoso de los tiroteos fue identificado como Zhao Chunli, de 67 años, que fue filmado por cámaras de noticias entregándose a la oficina del alguacil del condado de San Mateo unas horas después. Las primeras 4 víctimas fueron descubiertas en una granja de hongos, mientras que las otras 3 fueron encontradas más tarde en un negocio de camiones cercano. Finalmente, el expresidente guatemalteco Álvaro Colón, que gobernó entre 2008 y 2012, falleció la noche del pasado lunes luego de sufrir problemas de salud. Tenía 71 años. Durante su gestión, apoyó la lucha contra la corrupción de una comisión de Naciones Unidas que más tarde lo investigó y lo llevó a prisión. Colón Caballeros ganó la presidencia de Guatemala en las elecciones generales de 2007 con el partido de la Unión Nacional de la Esperanza y gobernó entre enero de 2008 a enero de 2012. Al dejar la presidencia, Colón fue acusado en varios casos de corrupción y terminó preso. Hasta la fecha, se encontraba en prisión domiciliaria por un supuesto caso de fraude cometido durante su administración. Vamos a una pausa, retornamos en breve. Bueno, señores, después de encomendarse a la Virgen de la Altagracia, que es lo primero que un dominicano de fe católica hace cuando se ve ante un percance, ante una emergencia como esa de un desperfecto en una aeronave con usted en el aire, pues el presidente Abinader, después de eso, viajó a la cumbre del CELA. No lo hizo en el avión donde se presentó este percance que tiene que aclararse, sino que lo hizo por Punta Cana. Pero antes de salir del país, nos dejó una tarea. Ocúpense de analizar estos cambios que les voy a dejar para que interpreten qué estoy buscando con estos cambios. Y entonces hizo unos cambios en su gobierno. Esos cambios empezaron por los programas especiales de la presidencia. Ahí está Roberto Ángel Salcedo, en el lugar donde estaba Neney Cabrera, que sigue como ministro sin cartera, o secretario, ministro sin cartera. Entonces, una designación que tal vez un cambio
que pudo haber producido sorpresa es el de Isiano Catalino Herrera, el que era Contralor General de la República, el licenciado Catalino Correa Isiano, porque es una persona, un funcionario eficiente, no creo que existiera ninguna queja sobre su desempeño en la Contraloría General de la República. Creo que más bien él tiene intenciones de lanzar una candidatura. Creo que está creando un proyecto para buscar la senaduría. Entonces, la Contraloría crea límites para eso. Y desde otra posición, él tendría mejores posibilidades de desarrollar su proyecto. Pienso que eso anduvo por ahí en el caso de este distinguido funcionario. Pero hubo otros casos, el caso del director de pasaporte, en el caso del director de pasaporte, donde está ahora el caso de don Néstor Julio Cruz Pichardo, que ahora él es cónsul en Panamá. Y entonces ahí se designó a la licenciada Dina Reynoso como directora de pasaporte. Probablemente eso tiene que ver con la situación que se presentó con las libretas, que de repente parece que nos quedamos sin libreta para la renovación de los pasaportes. Y lo que se está hablando es de un sello, una cosa que puede crear muchos traumas. Entonces, esos fueron básicamente los cambios, porque los otros son que las gobernadoras, que otras designaciones, en el caso de la Contraloría, el sustituto de Catalino Correa Isiano fue Félix Antonio Santana García. Entonces, bueno, hubo otras designaciones ahí, como la de Bartolomé Pujals, que fue designado director general de la Oficina de Tecnología de la Información de la OTI. De manera que el presidente también está tratando de mantener fresco al gobierno, de cumplir compromisos, mantener fresco al gobierno, tomar en cuenta una que otras situaciones que en algunos casos se produjeron que denuncia, que cosas, etcétera. Y él quiere también y ha querido siempre evidenciar que él no está definitivamente aferrado a ningún funcionario, que él estará en cambios constantes, sobre todo en algunos casos en los que se produzcan cuestionamientos, aunque ya vemos que hay cambios en los que aparentemente no se dan por situaciones de cuestionamiento. Suerte tanto a los cambiados como a los nuevos designados, porque a todos nos conviene que un funcionario público haga su trabajo con eficiencia. Trabaja para todos nosotros. Así es que suerte. Vamos a una pausa, retornamos en breve. Bueno, señores, estamos alerta con los casos de cólera. Tenemos 76 casos desde octubre. Entre las previsiones que han tomado las autoridades, se han habilitado 289 camas para
atender casos de cólera. Y entonces hay 11 que están ocupadas, hay 9 adultos en el hospital Feli María Goico y 2 niños ingresados en el hospital Hugo Mendoza. También hay un programa de vacunación, pero el programa de vacunación se da con prioridades como debe ser, para personas mayores de 60 años, para personas que están en los lugares más vulnerables o personas que por su trabajo tienen que frecuentar o tienen que acudir a estos lugares que son considerados los lugares de más alto riesgo. Por ejemplo, hay vacunas disponibles en los hospitales móviles, en la Sursa, en Villa Liberación, en el Moscoso Puello, en el Hospital Goico, entre otros. Nosotros quisimos pues, consultar con relación a este tema al doctor Carlos Félix Cuello, epidemiólogo y salubrista. Así es que las 3 preguntas se le formularon al doctor Carlos Félix Cuello sobre la situación que tenemos con los casos de cólera. Adelante. ¿Qué es el cólera? ¿Cómo se transmite y cuál es su grado de letalidad? El cólera es una enfermedad diarreica aguda que se transmite a través de la contaminación del agua y el hacinamiento en cualquier tipo de sociedades, donde hay un nivel de pobreza muy alto. Puede también transmitirse en las condiciones donde hay guerra, donde el nivel climático genera ciclones, tormentas, son factores para producirse el cólera. La tasa de letalidad debe estar por debajo de un 1%, porque la mayoría del cólera cursa con un cuadro clínico de manera leve y moderada. Solo una parte muy reducida genera un cuadro clínico complicado, que cuando el paciente se deshidrata, que pierde más de 1 litro de agua por hora y tiene que recurrir rápido a un centro de salud. ¿Cuál es la efectividad de la vacuna contra el cólera y cuál ha sido su comportamiento histórico en la República Dominicana? Hay 3 vacunas que de manera preliminar la OMS la ha autorizado para que se aplique a los países que tienen desarrollado brotes donde son endémicos y a los viajeros. Es una vacuna que se administra vía oral, tiene un periodo de efectividad inmunológica, una de ellas de alrededor de 3 años, son aplicados en 2 dosis, con unos intervalos entre 7 días y semana y media. Pero sin embargo, como hay una ausencia de vacunas de la producción a nivel mundial, el año pasado la OMS autorizó 36 millones de dosis de vacunas y para este año autorizó alrededor de 8 millones de dosis de vacunas. Esa vacuna tiene un periodo de inmunidad entre 2 años y 3 años. ¿Cómo evalúa las previsiones adoptadas hasta este momento por las autoridades dominicanas y qué medidas adicionales recomienda? ¿Por qué Haití reporta tan alta incidencia y qué peligro representa para República Dominicana? Bueno, es evidente que la República Dominicana, las autoridades con relación a este brote han actuado, como dice el dominicano, después que les roban el que compra candado, porque eso está vinculado a las condiciones de hacinamiento, a las condiciones de falta de agua potable, a los niveles de educación de la persona, las condiciones de vida sociales, medioambientales, y eso genera entonces condiciones para que se genere esta enfermedad. Todo el mundo sabe que el país tiene áreas que son susceptibles de que se produzcan enfermedades como tipo el cólera. Para producirse el cólera, la gente debe tener disponible agua potable a través de las redes en las casas. También tienen que tener nivel de educación con la cocción de la comida, con la preparación de los alimentos, cultura de lavarse la mano después que sale del baño.
tienen después que comen, así sale de su lugar, al llegar al lugar tienen que lavarse la mano. Aquí no hay ese tipo de cultura. Al producirse entonces una situación en Haití vinculada a una condición socioeconómica y política también y medioambiental en Haití, es susceptible para que se produzca este tipo de brotes porque tiene condiciones parecidas a la República Dominicana. Por eso los brotes en el país están relacionados a las áreas que tienen este tipo de situación. La primera, que todo el mundo sabe, que se generó en octubre de una nacional haitiana, las autoridades no le pusieron mucha atención porque entendían que no se debería decir que es de República Dominicana, sino de Haití. Porque el país que reporta cólera vinculado a la pobreza y la inequidad no le interesa estar reportándolo a nivel mundial, porque eso genera un problema con visión económica para los turistas que vienen y se preocupan, sobre todo cuando esos países que tienen comportamiento endémico tienen que ser vacunados con una de las vacunas que hay autorizadas para los turistas. Entonces las autoridades están actuando ahora en función de lo que ya la presencia de un brote que se va generalizando en el país. Ya hay más de 6 provincias que han sido identificados el brote de cólera, donde las autoridades han podido llegar, porque las autoridades no han podido ubicar todos los lugares, ni todas las casas, ni ha podido peinar donde se están identificando los casos. Eso significa que tiene una tarea muy ardua, muy fuerte. Hay que resolver el problema que crean las condiciones para que se desarrolle el cólera, y eso no se resuelve de la noche a la mañana, porque disponer de agua potable a todos esos barrios, a todos esos lugares con esas condiciones socioeconómicas no es un problema de un día. Mejoramiento del ambiente no es un problema de un día. Lo más que pueden hacer las autoridades es llevarle agua potable a través de camiones, a través de tanques, mejorarle sus condiciones de acumulaciones de agua en lo inmediato y trabajar a corto y largo plazo para mejorar las condiciones de vivienda de esa gente, vinculado al tipo de casa, al saneamiento ambiental, para que no se puedan generar brotes. Lo más que pueden hacer las autoridades es eso, porque ya el palo está dado, ya el brote está ahí y hay que enfrentar el brote. Entonces consiguió alrededor de unas 85,000 vacunas. Esas vacunas no van a dar para la densidad poblacional y la cantidad de territorio de personas que están identificadas en el área donde se están produciendo los brotes. Y vacunas incluso que tienen que aplicarse 2 dosis y 3 dosis. Y se está recomendando que se aplique una para poder lograr que, si la inmunidad dura 3 años, que por lo menos dure una, en lo que el país puede tratar de conseguir más dosis para hacer la campaña de vacunación. Ese es el escenario que hay. Obviamente ya el problema no es de Haití, el problema es de República Dominicana, porque los casos que se han presentado, la mayoría, no están vinculados a la importación, sino a la localidad, a la comunidad. Y por tanto, la medida que hay que adoptar aquí ya no solo es medida de control a nivel de frontera, sino del territorio, de ubicar realmente la cantidad de casos que hay aquí, el bloqueo epidemiológico aplicado de manera correcta y tratar de resolver el problema del brote, que es lo importante ahora. Bien, una pausa, retornamos en breve. Bueno, la verdad es que el asesor para la reforma policial, el señor Vilas, José Vilas, Pepe Vilas, como le dicen sus amigos, Pepe, pues ha resultado muy ruidoso y atropellante. Y todos estamos de acuerdo con que la policía nuestra tiene muchas cosas que superar, que es necesario hacer cambios en la policía. Pero esos cambios hay que hacerlo con la policía. Esos cambios no va a irlo a imponer un individuo a patada, porque se trata de transformar la institución.
Y si es transformar la institución, es la institución la que tiene que vivir y experimentar la transformación. Entonces, ha llegado allí un individuo con un ego, con un individualismo, con una petulancia, que cree que haciendo las cosas como a él se le antoje, vamos a alumbrar una nueva policía. No, así no vamos a alumbrar una nueva policía. Que dicho sea de paso, la policía nuestra es la policía que hay en todas partes del mundo. Una con más altos niveles de eficiencia, otra con mayor transparencia, otra con mayor desarrollo tecnológico, etcétera. Pero en lo que es la composición de la policía, parte del mismo concepto que se desarrolla a partir del siglo XV. Cuando se van produciendo, cuando se va produciendo lo que se llama la marginalidad con la creación de las ciudades. Con la creación de las ciudades aparece la marginalidad. Esa marginalidad se agudiza en los siglos posteriores con las revoluciones industriales. Y entonces de esa marginalidad surge la institución policial, porque en el régimen anterior, al que sustituyó la burguesía, el señor feudal ejercía la labor de vigilancia que se equiparaba con lo que haría posteriormente la policía en cualquier parte del mundo. Pero después de la finalización del feudalismo y entonces cuando entramos ya en la era del dominio de la burguesía, de los inicios del capitalismo, entonces esa labor pasa a ser ejercido por un cuerpo que sale de las mismas entrañas de la pobreza, de las mismas entrañas de la marginalidad. ¿Por qué? Porque se entiende que lo más efectivo era que los pobres vigilaran a los pobres. Y de ahí es que se crea el concepto de la policía. Mucha gente habla tonterías de que esta es una policía particular, porque esta policía surgió con Trujillo. No, Trujillo no fue creador de la policía. Por el contrario, la policía creó a Trujillo. Ese modelo policial que se había desarrollado en el mundo cuando se experimenta en la República Dominicana y se forman a lo que van a formar parte de ese cuerpo, ahí se forma a Trujillo. Ahí se forma a Trujillo. Entonces, bueno, es verdad que si tenemos un mayor tiempo de capacitación para los policías, podemos tener mejores resultados. Eso es verdad y eso es una de las cosas que está tratando de hacer la reforma. Es verdad que si los ascensos obedecen al mérito, tenemos más eficiencia. Es verdad que si pagamos mejor a la Policía Nacional, hay más estímulo. Es verdad que si los agentes tienen seguridades, están más estimulados y están más motivados. Pero hay otras cosas que hay que lograr, porque una cosa es que se hagan esas mejorías y otras cosas son el desborde en las expectativas de vida que tiene la gente. ¿Por qué? Porque mucha gente va a esa institución para usarla como canal para otra cosa. Y siempre están las tentaciones que los delincuentes, para poder desarrollar su accionar con impunidad, buscan la protección policial. Y entonces están esas famosas recaudaciones que se hacen en los principales destacamentos, que
son a la vez centros de recaudaciones. Todo eso lo sabemos y ha sido así desde hace tiempo. Y en algo hay que cambiarlo. En algo hay que cambiarlo. Se ha hablado de la instalación de cámaras, se ha hablado de una serie de cosas. El último conflicto tiene que ver con un software que desarrolló el general Brown para evitar que se produjeran situaciones indelicadas cuando una persona es detenida, y que permite chequear automáticamente si la persona ha tenido antecedentes o no, para ver si se le deja que siga su camino sin problema o se le llama o se le detiene brevemente para una indagatoria. Bueno, parece que este señor quería apoderarse de eso a como diera lugar de manera atropellante. Por ahí hay audios donde se evidencian esas cosas y al no lograrlo, pues terminó disponiendo él, que es el comandante en jefe de la Policía Nacional, la salida de un general, porque él le habla a los generales como si fueran una M, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese señor lo único que va a hacer es dañar más la Policía Nacional. Dañar más la Policía Nacional. Y no creo que vaya a cambiar ya de postura, porque esa es la naturaleza de él, el atropello y el irrespeto a la dignidad de los otros. Buenas noches.